provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. El tema de los ángeles, cuál es su naturaleza, cuál es su función, es decir, realmente cuál es el conflicto que hay entre ángeles y demonios, entre la luz y la oscuridad, de separar la luz de la oscuridad o la oscuridad de la luz. En conocer cuál ha sido la influencia en la especie humana, cuál es el programa que ellos desarrollan, en qué nosotros sentimos su presencia, en qué. Entonces, para saber de aquel que es capaz de separar la oscuridad de la luz, es decir, que tiene esa gran capacidad de discernimiento y que tiene el poder también para hacerlo. Hasta ahora considerábamos de que el bien era una cosa y que el mal era otra. Ahora mismo empiezo a considerar que muchas cosas que eran normales más pertenecen al lado oscuro, y cómo poder discernir la luz de la oscuridad. Esa batalla, que aparentemente se pone como mítica en el exterior y en el mundo de la religión, ¿eso cómo acontece dentro del ser humano? A ver, dice que debemos entender que las entidades angélicas tienen una tarea puntual que cumplir. Dice que los llamados, está hablando de la luz, su tarea es acometer los designios de la propia divinidad. Tienen y cuentan con el libre albedrío también. Dice que su naturaleza no es una naturaleza que pueda, está hablando no la palabra evolucionar, sino ascender y cambiar, modificar. Es una naturaleza estable de luz constante e inamovible. Dice que los dos bandos que para el ser humano se han manifestado de forma tan clara, luz y oscuridad, no es tan así. Dice que los ángeles llamados caídos fueron y son entidades que intentan, está hablando de una forma entrecortada y me cuesta entenderle, que intentan evitar que la especie humana pueda alcanzar el estatus de la propia divinidad, que se sienten menoscabados y estafados. Dice que esto es lo que ellos sienten, pero dice que no son los seres malvados ni los responsables de las miserias humanas. Dice que ellos no son las entidades que el ser humano cree que le empujan a mantenerse en el pozo o en los infiernos, que eso es otra historia y son otras entidades las que nos empujan, las que nos impulsan, las que se alimentan de nosotros. En este punto, para definir un humano, ¿qué es un humano visto desde ese terreno? Dice que para lo que ellos lo ven es un envoltorio maleable con la chispa divina en su interior sin manifestar, sin desarrollar. Ellos tienen el cometido de acompañar, de potenciar, de ayudar a hacer crecer esta chispa divina hasta conseguir que ella sea el envoltorio y no la naturaleza humana que es limitada. ¿Qué ocurre para que la especie humana no se sepa reconocer como un ser de luz y que esté más o menos sumergido en esta especie de autoengaño? Dice que al haber tenido la opción de escoger libremente ha optado por la autocomplacencia. Dice que no lucha contra las fuerzas que estiran de ella, intentando evitarle este desarrollo que, aun teniendo la conciencia de su verdadera naturaleza en lo más profundo de su ser, no la permite desarrollar, que simplemente la han estafado, la han engañado, haciéndola creer que la propia naturaleza humana tiene el suficiente peso y poder para poder ser la reina de este mundo. Dice que es el límite este mundo y no tiene la intención de abarcar otros mundos, que es lo que aquí sería si pudiera desarrollar su naturaleza divina. Dentro de lo que sería la psicología humana, se consideran los ángeles como seres etéreos, ingenuos, portadores de inocencia. ¿Cómo es que el ser humano tiene esa imagen de ellos? Dice que su naturaleza es mucho más que eso, que hay guerreros. Dice que hay entidades que pueden llegar a transformar la propia materia. Dice que ellos pueden acabar también adoptando materia, teniendo forma, no solamente de este planeta, sino de otros lugares, para ayudar a la especie que en ese momento tiene que ser
respaldada, empujada. Tienen todas las cualidades que defines, la inocencia, el candor. Dice que no son más que cualidades de la propia divinidad y es necesario para que no puedan ser pervertidos, para que no puedan acabar diluyéndose, que cualquier entidad angélica que permita que una emoción o un psiquismo ajeno la pervierta, dice que dejaría de tener su función, desaparecería, que también pueden correr el riesgo de desaparecer. A los humanos se les ha colocado esta especie de cuento de hadas, de sentir que los ángeles están distantes, es decir, como máximo se les puede adorar como cosas etéreas, como cosas de fantasía, pero ¿cómo puede hacer el ser humano para que la presencia angelical sea constante y realmente sea un impulso para alcanzar el toque con la divinidad? Dice que la mejor forma para poder mantener ese contacto con los seres angélicos es rescatando el candor y la inocencia propia del ser humano, que todavía la conserva, que los niños, aun siendo adultos y siguen siendo niños, son los más preparados para poder mantener este contacto. Dice que no están ellos para satisfacer los placeres humanos, ni siquiera para atender en momentos de gran dolor. No es esa la función real. Ellos están simplemente para acompañarles en ese ascenso, en esa transformación de ser humano a ser divino. Dice que ellos están por la divinidad que hay en el ser humano, no por la naturaleza humana en sí. ¿Cuáles serían los pasos a seguir por el ser humano para conseguir alcanzar esa naturaleza divina? Dice que cuanto más constancia en ese estado puro y de contacto con las entidades angélicas, más fácil, porque más es como si deshaciera la chispa divina, pudiera ir abriendo camino, se pudiera ir abriendo como una flor y se pudiera ir manifestando. Dice que luego esta chispa divina ya no podría ser negada, ya no podría ser ocultada, sencillamente es la única forma de vida que podría llegar a existir. El ser humano dejaría de tener el velo que le cubre el conocimiento, los ojos, para poder ir en pos de su verdadera naturaleza, de su objetivo final, que no es más que ser uno con la propia divinidad. ¿De qué está formado ese velo de ignorancia de la especie humana, de esta especie de autoengaño? ¿De qué está formado? Dice que está formado de una especie de densidad parlante. Dice que este velo está formado está hablando de oscuridad, pero no es una oscuridad como carencia de luz, sino que lleva contenidos de voces que evitan el poder escuchar lo real, que también esa oscuridad impide. No habla de la visión física, sino la visión interna de esa naturaleza para poder alcanzar. Dice que si un ser humano no tiene noción de que hay un objetivo que debe o lo tiene a su alcance, dice que inevitablemente creerá que no existe y por lo tanto no merece la pena luchar por él. Ese es el tipo de velo que le cubre. Cuando se habla también de la expulsión del ser humano, de los primeros padres del paraíso, ¿qué es lo que ocurrió allí para ser expulsados de ese mundo más de ingenuidad o de contacto con la divinidad? Dice que el ser humano fue de alguna manera estafado y se dejó estafar. Pero dice que no fue una entidad angélica, como se cree que fue. Que hay entidades que pululan en diferentes planos dimensionales que tienen la necesidad de poder adueñarse de los mundos de los reinos físicos, puesto que estos reinos físicos son los preparados realmente para avanzar de una manera ágil y dinámica. Dice que la materia, el mundo de la materia es una especie de plato exquisito para todos. Sencillamente quisieron apoderarse de un grupo y hacerlo suyo para así poder hacer suyo también el planeta que habitó. La tentación o el error que cometió la especie humana, ¿cuál fue? El pensar que podía hacerlo al margen de la propia divinidad. El pensar que esa chispa no era importante y su naturaleza e intelecto sí. Poder sobre el bien y el mal. ¿De dónde nacen esas entidades ajenas a lo angelical? Aquí no te contesta, no dice nada. ¿Qué naturaleza tienen esas entidades que ni pertenecen al mortal ni al mundo angelical? En algún lugar se habrán gestado. Dice que eso es como pretender conocer el momento inicial de la vida o el nacimiento del propio Dios. Para lo que es el común de la psicología de la gente, se considera bien aquello que sería ayudar a los demás y estar cercanos de los demás, empatizar con los demás, y mal sería como la agresividad de unos hacia otros. ¿Es eso simplemente la definición del bien y el mal o hay más cosas detrás? No, dice que es muchísimo más. Se ríe, pero no dice nada.
Bien, que he entrado en una etapa de confusión y de hallazgo a la vez. Es decir, uno se encuentra de que la luz empieza a ser un elemento importante como de vida y la no luz sería como lo contrario a la no vida. ¿Qué hay referente a la luz? Dice que la luz es lo más... Es que para poder definir, dice que la luz es simplemente la consciencia, la propia divinidad manifestándose en todo, tanto en todos los planos donde está la luz, pero no hay reino físico como en el mundo físico. La no luz es la carencia de la propia divinidad. Cuando la divinidad se manifiesta, cuando de alguna manera decide ser y poner en movimiento, él está hablando del universo, pero no habla del universo como un universo físico, sino todos los mundos que se han creado. Dice que decide y tiene que haber una parte contraria de negación de ese universo, que solo así puede tener el impulso para seguir existiendo. Es decir, habría una parte creadora que se expande en la luz y otra parte que se retraería, es decir, que se devoraría a sí misma para apagar esa luz. Dice que sí, dice que son las fuerzas que son necesarias, es imperioso que haya estas dos fuerzas para que pueda haber existencia, que de otro modo la divinidad se recogería sobre sí misma, que no dejaría de existir, pero recogería lo creado para poder encerrarse en sí misma, solo así dejaría de existir la no vida. Encuentro una fase, digamos, casi de confusión y de hallazgo a la vez, que es considerar la luz como fuente de alimentación y la gestación de la misma luz dentro de mí mismo. Me encuentro con la confusión de que el plano general es un plano donde la alimentación de la gente depende de suprimir la vida de otros seres. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Cómo ocurre que unos seres puedan subsistir sin la necesidad de eliminar seres ni vegetales ni animales y otros tengan esa necesidad casi que éramos única? Dice que la única fuente de alimentación real siempre ha sido la luz, la propia conciencia de la divinidad viva, que es la única que puede aportar la vida. Dice que cuando el ser humano negó a la divinidad en su existencia y la dejó fuera de sí, dice que no había otra forma de poder alimentarse si no era devorándose a sí mismo y devorando la vida que había a su entorno, a su alrededor. Que esto no significa que tengan que ser todos los seres. Dice que el conocimiento anida en cada uno y pueden activar la forma física de poder alimentarse. Dice que esto está al alcance de todos, aunque aparentemente parezca que no. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay esa necesidad de tener que matar a otros seres para mantener la vida de un solo individuo? Dice que aquellos que no conocen la fórmula para alimentarse de la luz, evidentemente están abocados a la muerte. Simplemente creen que si no devoran vida, dejan de ser vida. Dice que es que no hay nada más que eso. Da una estampa macabra de lo que es la existencia. Cuando uno mira alrededor, prácticamente lo que consigo ver es confusión. Es como si me hubiera despertado en mitad de una pesadilla. Necesito, como el que dice, autoconvencerme, porque me encuentro en esa fase de que ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Simplemente los hechos constatan una evidencia, pero una parte de la razón o de la parte del intelecto está diciendo, pero mira a tu alrededor, la mayoría está en la dirección contraria. Entonces, a esto, ellos, ¿qué papel juegan? Dice que ellos intentan hacer despertar, reaccionar a esa parte contraria que estás viendo de autodestrucción, que eso es la muerte que se introdujo en el mundo y que tiene que ser erradicada. Dice que tú has descubierto la vida y te coloca en un estadio de aislamiento. Dice que ellos duermen. Y dice que aunque tu psiquismo intenta mantener un estado de no aceptación o no creencia, porque puede quebrar el hilo que todavía te une a esta masa humana que te rodea, dice que debes mantenerte firme. Y dice que ellos tendrán que encontrar la fórmula para poder vivir la eternidad como estaba contemplado en los inicios. Uno siempre queda con el dicho de que se puede engañar a uno toda la vez, pero a todos todo el tiempo es prácticamente casi incomprensible. Es decir, ¿cómo se ha conseguido engañar a toda la humanidad prácticamente? Dice que es como una inoculación de un virus altamente contagioso y pocos tienen las defensas necesarias para poderlo erradicar, combatir. En esa distinción entre los depredadores y los que intentan vivir en la luz, ¿qué es lo que está haciendo el mundo angelical? Es decir, ¿en qué situación se coloca? Es decir, ¿es ese gran combate entre la luz y la oscuridad, entre Miguel y las fuerzas oscuras? Dice que tiene que ver mucho con este aspecto, sí.
La imagen de ver a seres devorando a otros seres, ¿cómo se ve desde el mundo angelical? Dice que ellos no perciben la chispa divina, ni siquiera una especie como la humana, sino simplemente, está hablando, monstruos abyectos. Es lo que perciben, pero ellos saben, quien anida en el interior. Dice que esa chispa divina no es la responsable, dice que todavía confían en esa chispa, no en la humanidad. Esa visión pesimista de que la humanidad se recrea en su propia complacencia, de decir, bueno, somos humanos, parece que lo tengamos todo, pero no se dan cuenta de que son una especie destructiva a todo lo que cogen a su alcance. Dice que sí, no es la única, que existe en los universos, hay especies que también son como, está hablando, parásitas de otros lugares y reinos. Dice que ellos simplemente miran a la divinidad y esperan sus órdenes, saben que la divinidad actuará a su debido tiempo. Bien está que esté marcado un tiempo para ese despertar, pero ¿cómo pueden ser los signos para ver ese despertar más colectivo? Para no quedar en la sensación de estar perdido en mitad del desierto o en mitad de la bruma o de la tempestad. Dice que los signos no han llegado todavía, que las claves están dadas y que son muy, muy visibles. Que no dice más, no da más detalles. ¿Es cierto que las entidades angelicales simplemente representan una sola cualidad en estado puro o pueden representar más cualidades? Dice que no, muchas de ellas pueden representar más cualidades. Cada una de ellas tiene en sí todos los tonos musicales, todos los colores del arco iris. Ellos deciden utilizar una sola, pero son todas las que integran. A las personas que se están recreando en los últimos tiempos con la imagen angelical, ¿corresponde a una emoción de verdad, a un acercamiento, a una proximidad, o simplemente es volver a recuperar el sueño de la infancia, de la ingenuidad y del niño? Dice que sí, corresponde con una realidad, pero no todos consiguen ese encuentro real. En muchos solo queda el anhelo de la cercanía y poder llegar a sentirlo, pero dice que el haber dado este paso ha sido un esfuerzo muy importante por parte de los ángeles para poder despertarles y que puedan buscar ese anhelo. Dice que es cierto. Ya que ellos representan distintas cualidades de la divinidad, esos estamentos de tronos, potestades, ángeles, arcángeles, querubines, ¿cómo son? ¿Cómo está definido? Dice que la jerarquía es importante, necesaria, no como un funcionamiento que el ser humano puede interpretar de que aquel que queda por encima ordena y manda al que queda por debajo. Simplemente son tareas, funciones que los más cercanos a la propia divinidad no tienen un vínculo tan estrecho o directo con los seres a los que los ángeles cuidan, pero no hablan del ser humano, están hablando de otros rincones, de otros reinos del universo. Los seres más cercanos tienen también el nivel de conocimiento, es como si fueran todos una gran masa unida, pero que luego se cuartea, se diferencia en diferentes aspectos para realizar las diferentes tareas. Es que me explica lo que es, pero es difícil de poderlo describir, no hay palabras para poder contrastar o comparar que sean fáciles. Sí, al mundo angelical se le otorgan las virtudes, las cualidades de la divinidad, los defectos de la envidia, de los celos, de la ira. ¿Eso de dónde ha salido? Dice que todo esto son las cualidades de estas entidades, que no son entidades angélicas, que entre ellos sí ha habido a veces encuentros, porque unos abogan por el ser humano y otros han decidido no darle más opciones de vida. Pero dice que no son las carencias de estas cualidades las que el ser humano tiene, no provienen de los ángeles, ni siquiera de los caídos. Si tuviéramos que tener una visión amplia sobre la humanidad y el universo, ¿cuál sería esa visión vista desde el reino angelical? De una profunda tristeza. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Por qué surge esa tristeza? Dice que ellos aman y dice que no pueden soportar esa carencia de amor. Ya no habla de otras emociones, sino simplemente carencia de amor. ¿Cómo ha caído el universo, la especie humana, en ese vacío y todavía recrearse en él? Aquí no te contesta, ya han dado la respuesta antes. Sí, bueno, es dar un rodeo para complementar un poco. Uno no deja de asombrarse de ver a la especie humana en esa actitud conformista y todavía batalladora de unos contra otros. Ellos deben respetar la libertad de elección. Dice que no
pueden intervenir, que es como un padre con un hijo díscolo que ha optado por adentrarse en los mundos de perversión y que no puede hacer nada para impedirlo. Dice que tiene que respetar eso, que es lo que ven en nosotros, sentir el gran y profundo amor que sienten y no poder intervenir para poder atajar esa situación es lo que peor llevan. Pero si realmente el ser humano vuelve los ojos y pide ayuda, arrepentido y queriendo ser transformado, cambiado, entonces sí que pueden actuar. Dice que sí, siempre ha sido así. ¿Cómo nos podemos dirigir a los ángeles para tenerlos más cerca, para encarnar sus cualidades y ese valor de luz cercano a la divinidad? Dice que la vía más directa es la del alma pura de un niño que anhela tenerles presentes, que no tiene que haber devoción hacia ellos, no son ellos a los que se les debe dirigir la devoción, solo la devoción es para la divinidad. Con más sencillez, más directo será la comunicación más directa. Que la evocación angélica es algo tan sencillo como la necesidad del corazón de pedirles su presencia. Ellos comparecen, que el estado de cada uno para poder sentir esa presencia simplemente es la pureza de su corazón, la sencillez y la sensación y permitir la comunicación con esos otros mundos no visibles para detectarles. Dice que ellos son sutiles, pero el ser humano puede alcanzar ese estado de sutileza que les permita detectarles, no solo verles, detectarles. Desde aquí, cuando se invoca la presencia angelical, ¿qué ocurriría si realmente fuéramos permeables, es decir, recibiéramos esa presencia y esa bendición? ¿Qué ocurriría a nivel del mundo y a nivel de la humanidad y a nivel de todo lo que existe? Dice que sus ojos quedarían abiertos, que el golpe de luz recibido sería tan intenso que habría una sensación de desconsuelo por todo el daño causado, que habría una necesidad de hacer un acto voluntario de penitencia y ahí comenzaría la revolución real. ¿Cuál es el daño causado? Dice que el daño causado es la negación de la propia vida. No habla de destrucción, no habla de matar, no habla de egoísmos y otras emociones, habla de la negación de la propia vida. ¿Qué hace que en algunas ocasiones los ángeles hayan sido presencias físicas para personas en un momento determinado y que hayan hecho el revulsivo de que esa persona se transforme profundamente? ¿Cuál es la clave para que ellos se hagan físicos, rompiendo la barrera? Dice que ha habido momentos cruciales en la humanidad, que ha habido momentos críticos que podían decantarse por una destrucción en ese instante, y que su presencia física para poder acercarse al ser humano desde un punto de vista más directo era imperativo, que siempre ha sido ordenado por la propia divinidad. Ellos nunca cuestionan el por qué, en unos momentos sí y en otros no. Ahora, ¿en qué momento se encontraría la humanidad? Ahora estamos en un momento de masa crítica importante, de cuartear, de destruir, pero ellos no van a intervenir. Dice que los tiempos se acercan. ¿Se acercan? ¿Hay algún matiz ahí? No te dice más. Al decir se acercan, a uno le viene la imagen de una carta del tarot, que es la del juicio, donde el arcángel anuncia el fin de los tiempos. ¿Es ahí a lo que se haría referencia? Sigue sin contestar, sonríe pero no dice nada. En el momento en que pudiera llegar, de que se pudiera valorar las almas, no las almas del bien y del mal, sino las almas que han estado en comunión con la divinidad y que quieren seguir ese proceso, y las almas que irremediablemente niegan toda posibilidad. No dice nada, es que me dejo loca. No dice nada, pero al no decir nada y no negarlo, de momento está ahí. ¿Su silencio es elocuente en este caso? Sí, porque sonríe, no pone una cara... Él sonríe, no dice nada, pero sonríe. Pero no, la verdad, sinceramente es que no dice nada, yo no puedo decir lo que no. ¿Qué es el ángel de la guarda? ¿Existe como naturaleza divina que custodia a los niños y a los seres humanos? ¿O es simplemente algo que se le cuenta a los niños para que se consuelen en la noche y se consuelen cuando están desamparados? Dice que no es el ángel, son los ángeles. Dice que son dos y son reales, muy, muy, muy reales. ¿Son los que evitan de que los niños puedan caer y los humanos puedan caer en algún peligro? Dice que sí, pero no es en el contexto del peligro físico, accidente físico, que a veces evitan y ayudan. Pero dice que es para que no puedan ser absorbidos o de alguna manera
inoculados con las fuerzas oscuras. Dice que ellos, esto es su tarea real. En nuestro imaginario colectivo tenemos la imagen de que el ser humano es tentado unas veces por el diablillo y por el otro lado el ángel intenta contrarrestar. ¿Es real esto? Es decir, en un momento uno se siente tentado hacia el lado oscuro y otros momentos es impulsado a no caer en esa tentación. Dice que siempre, que las fuerzas están en continua lucha y siempre el punto central, que es el ser humano, toma la decisión. La presencia de los arcángeles Gabriel, Miguel, Uriel, Rafael, ¿cómo son la naturaleza de ellos? Dice que ellos representarían las fuerzas más cercanas a los elementos que componen el plano físico. ¿Quiénes más seres que desde aquí podemos llegar a identificar? Los tenemos cercanos y la gente lo aceptaría como que han estado a lo largo del tiempo, ya con nombres. Dice que son muchos y pero me dice nombres que son muy raros, no los puedo ni siquiera transmitir. No, decirlo los dice, pero de verdad, sinceramente, no los puedo ahora yo explicar. Me cuesta, es como si hablara un lenguaje muy raro que yo no puedo describir. Lo siento. No es él, soy yo. Cuando se habla del lenguaje de los ángeles, ¿qué lenguaje es ese? Dice que es el lenguaje del corazón, que es un lenguaje sensitivo, es un lenguaje directo, que no pasa por la razón. Dice que es una comunicación peculiar que hace que se abran las almas a los reinos y llegar a la divinidad. ¿Tiene que ver también con algún lenguaje sonoro o es un lenguaje del alma y un lenguaje interior? Dice que sí, dice que hay sonidos peculiares que son creadores en sí mismos. Cuando algunas veces desde ese lado de la luz, desde el lado que nosotros no percibimos como real, pero que es presente, se nos invita a abrir las alas, ¿a qué hace referencia a esa propuesta? Dice que no es para que seamos uno como ellos, que no es esa nuestra naturaleza, pero esas alas sí son reales. Cuando el ser humano activa áreas de su espalda que pueden abrirse de manera física y energética, dice que es la forma de empujarle a comprender una naturaleza distinta a la que él cree poseer. Para ir poco a poco cerrando esta conversación, este diálogo, ¿qué nos puede aportar a nosotros y a las personas que pudieran escuchar este diálogo? Dice que no desesperemos realmente, lleguemos a tener la certeza de las presencias angélicas, porque ellas son auténticas, son reales. ¿Alguna cosa más para que aquellos que pudieran escucharlo se sientan inspirados y motivados para tirar hacia adelante? Dice que muchas de las cualidades que cree el ser humano haber conquistado por méritos propios son inspiración angelical. ¿Él nos puede decir para acabar de su nombre o su cualidad también? Dice que solo es el mensajero. ¿Puedes describir tú? A ver, yo le veo como si lleva el cabello de un tono dorado, tiene como si fuera una pequeña cinta en el cabello, los ojos y la apariencia parecen masculino, pero son muy suaves, muy cálidos. Desde aquí a veces se suele decir cuál es el sexo de los ángeles. ¿Existe una polaridad sexual en los ángeles o son andróginos por naturaleza? Dice que sí hay, no sexualidad, sino simplemente cualidad positiva femenina y también masculina, que ellos necesitan también el complemento de las dos polaridades porque la función es distinta, pero no tiene que ver con lo que nosotros interpretamos con la sexualidad. Dice que ellos no se fusionan, ellos utilizan esas cualidades de cara al exterior y a quienes tutelan o protegen y cuidan. Que ellos a veces complementan su propia cualidad con la de la criatura a la que ayudan. Que ellos no van a ascender o multiplicar por esta fusión de energía. Una frase, un sonido, una expresión, un mantra, una palabra mágica, algo que nos mantenga en recuerdo permanente. ¿Cómo dirigirnos también hacia ellos? Dice que Beinilin. Dice que la hagamos sonar como una campanilla. Su significado y su poder sería... Dice que es una convocatoria de las presencias angélicas, de todas las presencias angélicas. ¿Y el resultado de esa convocatoria e invocación qué aportaría? Dice que tiene que ser coherente el ser humano que le invoca. Dice que no es solamente despertar una curiosidad, sino simplemente integrarse en un nuevo mundo.
Si tuviéramos que dar una imagen evolutiva de la Tierra, es decir, si la especie humana hiciera realmente el cambio, ¿cuál sería entonces el papel desde esa perspectiva de la Tierra y de la humanidad? Dice que el papel sería la de una especie en continuo movimiento, creador de galaxias, estrellas y soles. Dice que esa especie es la que anhela la propia divinidad, porque era esto lo que esperaba. ¿Dejaríamos entonces de ser vulnerables a esa acción de esa masa oscura que es la que nos tiene atrapados? Dice que siempre y nos uniríamos a los ejércitos de la luz en contra de esa fuerza oscura. Dice que la fuerza oscura permanecerá para poder continuar con el eterno movimiento de la vida. Dice que solo cuando la divinidad la repliegue y la recoja sobre sí mismo dejará de existir. Nosotros estamos encerrados en una especie de jaula o de cuatro paredes. ¿Qué hay más allá de la Tierra? ¿Qué hay más allá de esta dimensión que nosotros percibimos como única y real? Dice que hay muchísimos mundos similares al nuestro en un perfecto estado de armonía, que el ascenso a esos reinos dice que es algo que no puede describirnos. Dice que no tenemos ni siquiera la posibilidad mental de comprender. Y dice que es simplemente una fiesta interminable a la que nos invita. Está hablando de una manera que muestra luces, pero yo me lo veo muy entrecortado, no consigo mantener esa fluidez en la construcción. Hay una expresión heredada del inicio del cristianismo que diría ir a por el cielo y los demás se daría con añadidura. ¿A qué hace referencia todo esto? A la conquista del cielo. Dice que si uno tiene la intencionalidad de ir hacia arriba en pos de Dios, que sencillamente se encontrará con los reinos creados por la divinidad, dice que no tendrá ninguna puerta cerrada. Le damos las gracias por estar con nosotros. Caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática en el conocimiento. Estás ante la ara sagrada, aula iniciática. Conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aula en que más allá de la especulación racional, aquellos saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento, para los eterno. Se abre una vez más. La puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas, uno puede ver realidades pocas veces vistas, uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea, el que tenga oídos para oír, oiga.
La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos nosotros, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.